carpeta no la hemos puesto aquí. No pasa nada. ¿Cómo? La carpeta. ¿Con qué plano empezamos? ¿Con plano general o con...? Plano general, ¿no? Las dos, sí. Veo la tarjeta, la carpeta. No, da igual. ¿Ya? Vale. Sí. Hola, soy Diana Caballero, CEO y socio fundadora de Martínez Caballero Abogados. Hoy estoy con Sheila, de la mano de Sheila. Sheila, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, hablando sobre un tema que está muy en auge. Claramente es un tema donde vamos a tocar varios puntos sensibles ahora mismo en la sociedad española, y quería pues agradecerte que estés aquí conmigo, agradecerte que no es la primera vez tuya, ya es una segunda vez. La primera vez fue con José María, hablando sobre temas laborales. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Diana, muchas gracias también a ti por la invitación, por la confianza, y siempre es un placer compartir, tener, ¿no?, de estos espacios que son muy importantes para nosotros también los abogados, y sobre todo para tratar un tema muy importante de la nacionalidad española, y que seguramente es de muchísimo interés, y vamos a solventar algunas inquietudes, ¿no?, esas preguntas que nos suelen hacer los clientes día a día sobre sus solicitudes. Me gusta mucho este espacio, Sheila, porque al final lo creamos para eso, para hablar para estar en confianza con nuestros abogados, para poder resolver dudas, para que la gente lo pueda ver con calma en casa y pueda ver el vídeo cuantas veces sea necesario, y sobre todo para dar una información verídica, una información de buena mano, y no solamente teoría, ¿no? Porque al final nosotros estamos en el día a día, en la práctica, estamos trabajando expedientes, no solamente yo y mis compañeras del Departamento de Extranjería, sino también tú, que estás tanto dentro de las asesorías en temas de nacionalidad, sino que también estás yendo un poquito más allá, que son todos los temas de recursos ante las denegaciones, y de eso también vamos a hablar. Entonces, hoy hablaremos de la nacionalidad española por residencia, y muy enfocado en Latinoamérica, porque son nuestros principales clientes, digámoslo así, ¿no? Aunque a veces también se puede aplicar en cualquier, para otra nacionalidad, pero este podcast, digamos que va muy enfocado a personas con nacionalidad española. Así que bueno, iniciamos, y como siempre digo, me encantan las estadísticas. En mis redes sociales llevo también ya publicando varias veces estadísticas, y hay una que me llama poderosamente la atención, y es que actualmente somos o representamos el 14% de la población española como extranjeros. Y es mucho, ¿no? De un 100%, digamos que un 14-15%, y esto va en auge, va subiendo mucho más. Quiere decir que España tiene que fijarse en las personas extranjeras en que estamos viniendo, las que están y las que están viniendo hacia España. No somos, digámoslo así, somos una gran comunidad, y cada año tras año tras año somos más comunidad. Por eso he traído ahora también estadísticas como para iniciar este podcast, y que las personas que nos vean desde casa también tengan esos números en la cabeza. Entonces, es una estadística del Instituto Nacional de Estadísticas, del INE, que la comparte la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil del área de nacionalidad. Solicitudes totales de peticiones de nacionalidad. Un total de 223.542 en el año 2025, solo año 2025. Concesiones, 180.474 en el año 2025. Denegaciones, aquí hay un dato interesante que me gustaría que ahora comentáramos las dos, y es que en el año 2023 fueron denegadas 7.400, en el 2022 7.077, pero es que en el año 2020 fueron denegadas 20.999. Cuando leí esta estadística tuve que leerla dos veces, porque fue como duplica la tasa del año anterior. He intentado pensar por qué o cuál es la causa de que en el año 2020 hubieran tantas denegaciones. Si nos vamos atrás, el año 2020 coincide con la pandemia. Bueno, era el tema más tratado del mundo. O sea, estábamos en la pandemia, todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo estaba en procesos, digamos que el mundo se paralizó, pero los procesos no se paralizaron. Yo intento en mi imaginario pensar que la única causa
que pueda haber por ese volumen grande de denegaciones sea porque las personas no pudieron acceder a requerimientos, no pudieron aportar documentación. La mayoría para ese momento, digamos que nuestra sociedad no estaba preparada para una digitalización obligatoria, porque ni la mayoría tenían certificados digitales. Lo que son certificados digitales, llámese también autofirma, firmas o clave PIN. Hay muchos nombres para este tipo de firmas digitales. Lo más conocido, certificado digital. Pero para entonces nadie lo tenía. Entonces, claro, yo creo que esas denegaciones vienen por esa banda de ahí, porque si no, no me explico por qué hay tanta diferencia. Los países con más resoluciones de concesión son México, con 23.875, lo sigue Colombia, con 18.593, y Venezuela, con 9.239. Digamos que estos números, estas concesiones, son a nivel general. No solamente las nacionalidades por residencia, sino también por otras causas, por opción, por presunción, por memoria democrática, que recientemente ya ha cerrado la vía. Y llama también la atención que sean los mexicanos esos punteros en nacionalidad española. Claramente no puedo dejar a banda dentro de estas estadísticas Marruecos, que también es uno de los países con más concesiones a nivel español. Y en cuanto a pendientes de resolver, tenemos en el año 2025 178.583. Es decir, quedan un montón pendiente más y subiendo. Yo creo que para el próximo podcast que hagamos veremos el total de las concesiones finales. Estas estadísticas fueron recientemente, del 30 de septiembre de este mismo año, por tanto estamos a un mes. Hace un mes teníamos estos números cerrados y desde allí es donde he podido obtener estas estadísticas. A mí me llaman mucho la atención, me parecen reflejan lo que estamos viviendo actualmente y lo que decía en la introducción de este podcast, que la sociedad extranjera sigue aumentando más y eso está claro. Sigue en auge y eso está claro. Seremos una potencia latinoamericana en España y eso está claro. ¿Tú qué piensas, Sheila? Bueno, en ese punto las estadísticas son brutales. Y esto es muy importante también poder trasladar a nuestros clientes, sobre todo porque siempre están a la espera de, ha pasado un año, no me han resuelto, otros familiares presentaron la misma fecha y yo todavía no tengo respuesta. Como están viendo, es un volumen muy considerable de expedientes que entran cada día al Ministerio de Justicia y evidentemente la administración pública no tiene todo el personal preparado, digamos, para poder afrontar y acelerar esos trámites. Entonces también calma a todos nuestros clientes y todos los trámites siempre van a tener una respuesta, pero es importante que nosotros no manejamos los tiempos y esos tiempos solo los maneja el propio Ministerio de Justicia. Sí, efectivamente. Es decir, nosotros somos una gran parte de ese proceso, ¿no? Porque al final cuando contratas a un abogado, el abogado te hace un acompañamiento. El abogado está ahí para preparar documentación, para decirte qué está mal y qué está bien, pero sobre todo para presentar expediente. Pero hay otra gran parte que no manejamos, como es la administración, y son ellos los que manejan sus tiempos y no nosotros manejamos sus tiempos. La verdad es que sí, o sea, estamos en esa situación. Actualmente, como dije, hay 178.000 pendientes por resolver y estamos a final de año, el último trimestre del año. Lo bueno es que también hemos estado viendo, Diana, de lo que nosotros presentamos cada día solicitud de nacionalidades, ha habido tiempos récord de resoluciones, 3 meses, o sea, van resolviendo, pero también depende en qué sección caiga el expediente. No todos los funcionarios trabajan por igual, el mismo ritmo. También son funcionarios que quizás ya están en edad de jubilación, pero todavía no se jubilan. Correcto. También. Correcto. Y piensa que ahora la tecnología, la digitalización también está influyendo mucho, que luego también ya tú comentarás, entonces que esto para que también la gente lo sepa. Sí, y de hecho también creo que es una cosa de la que no se habla, y es que lo que son los registros civiles, una entidad muy, muy, muy antigua, muy no tradicional, en muchos de ellos los funcionarios son personas muy mayores,
muy a la antigua. Ujú. Y aunque también están en ese proceso de digitalizarse ellos mismos, Exacto. imaginaos si es difícil, ya nosotros a nuestra edad, digamos que tú y yo somos contemporáneas, a veces acostumbrarnos a esa digitalización, no me quiero imaginar a personas de 60, 61, 62 que están a las puertas de jubilarse, que vengan a decirles que la IA va a resolver un expediente o que ahora tienen que hacerlo a través de una plataforma que lee el documento y que te dirá si es o no correcto. Entonces, claro, vamos al ritmo de la administración, ¿vale? Vale. Vamos a entrar a un tema interesante, y es que en este podcast, cuando lo preparábamos, queríamos dar una información más general y no tan específica, pero también enfocándonos en la necesidad de los clientes que tenemos día a día dentro del despacho. Entre ellos, una de las cosas que me gustaría hablar y de la que vamos a hablar ahora es el tema de la nacionalidad española, el examen que hay ahora que superar. Muchas personas tienen dudas, miedo del examen que tenemos que hacer para poder aprobar y para poder pedir la nacionalidad española. ¿Por qué tenían miedo? Por el desconocimiento. Pero esto no siempre fue así, no siempre hubo un examen en medio. Yo si me vuelvo a mis tiempos antiguos, en el año 2014, cuando inicio en este mundo de extranjería, de nacionalidad, pues la verdad es que era bastante joven. En el año 2014 creo que tendría como 21 años, 20 años aproximadamente. ¿Y qué me encuentro en ese momento? Me encuentro con personas que querían pedir su nacionalidad española, pero el sistema nada tiene que ver con el de ahora. El sistema anterior era, la persona reunía su documentación, la persona pues tenía todo su pasaporte, sus antecedentes, su certificado, toda su documentación bien apostillada y se dirigía directamente al registro civil en Barcelona, solicitaba un número y entraba con el funcionario a dejar su documentación. Pues todo muy normal para esa época. Ni había COVID, ni había digitalización y apenas estábamos entrando en esa, ni siquiera en esa era, porque yo manejaba el correo electrónico claramente por la universidad y por todos los trabajos, pero las personas que acompañaban no tenían tanto conocimiento. ¿Qué pasaba en ese momento? La persona dejaba su documentación, le entregaba al funcionario pues su pasaporte, su documentación, y en ese momento podían pasar dos cosas. El funcionario le hacía unas preguntas o no. A veces le hacía las preguntas para poder determinar si la persona estaba o no estaba integrada dentro de la sociedad española. Eran 10 preguntas verbales donde el cliente, cuando yo acompañaba a mi cliente, tenía que responder en ese momento. Entonces, digamos que era potestativo del funcionario si darle o no darle el aprobado de ese mini examen. En otras ocasiones, no había ningún examen. La persona entregaba su documentación, el funcionario cogía la documentación, la escaneaba, a duras penas la escaneaba. A veces no la escaneaban, sino que directamente se la quedaban y ya está, ya recibirá la resolución en su domicilio y estáse atento durante 5 o 6 meses o dependiendo del tiempo o más para que le llegue la resolución a casa. Los tiempos han cambiado. Eso ya no va así. Ahora ya no vas al registro civil. De hecho, si vas, no te atiendes si no tienes una cita previa. La famosa cita previa. Yo creo que en el siglo XXI tenemos la cita previa, la frase del año, ¿tiene cita previa? No, lo siento, no tiene cita previa. Ahora todo es con cita previa. Antes no. ¿Ahora qué hay? Fue para el año 2015, si no estoy mal. Noviembre, creo, octubre, noviembre Sí, de 2015. cuando sale lo que es los exámenes ya homogéneos, el CSE, CCSE y el DELE. Son dos exámenes que yo creo que ahora mismo todo el mundo ya conoce, ya sabe que hay dos exámenes y que tenemos que aprobar esos exámenes para poder presentar nacionalidad española. En cuanto al CSE, digamos que Latinoamérica, el único país de Latinoamérica que no habla castellano es Brasil. De resto, la mayoría hablan castellano. Por tanto, la mayoría solamente tienen que presentar el CSE, más no el DELE. El DELE es simplemente una prueba de idioma, donde se demostrará si la persona habla o no habla castellano. La mayoría de gente de Brasil lo habla, se entiende cómo hablan castellano, y la mayoría lo aprueban muy fácilmente. El CSE, en cambio, son conocimientos culturales y sociales de la sociedad española, donde pues tenemos que prepararnos un poquito más para poder superar ese examen y para poder saber si realmente estamos integrados o no a esta sociedad española.
¿Quién maneja estos dos exámenes, por así decirlo? El Instituto Cervantes, que es quien controla y supervisa que los exámenes se hagan de la forma correcta y que realmente la gente los apruebe y que se hagan en centros que estén autorizados para poder presentar esos exámenes. Hasta ahí, todo bien. La cuestión viene cuando las personas ya entran en materia y tienen que estudiar el famoso examen. Y aquí vienen las dichosas preguntas de ¿cómo es el examen? Bueno, pues este examen es un examen tipo test, es un examen teórico donde tienes que ir a un lugar a donde te matriculas y a donde pagas y tienes que responder las preguntas A, B, C o D. Tampoco es tan complicado. O sea, realmente, si tú lo estudias, y de hecho hay aplicaciones en internet, hay aplicaciones en el móvil, donde tú puedes estudiar y puedes tener, seguramente puedes repasar todas las preguntas, incluso cuando te matriculas, te dan como un dossier online para poder repasar las preguntas. Hay 300 preguntas dentro del dossier y de esas 300 siempre salen las 20 que tienes que responder. Y la gran pregunta es, ¿y cuántas son necesarias responder? Solamente serán necesarias 15 preguntas aprobadas. Es decir, tenemos que superar un 60% de esa prueba. Es fácil, realmente es fácil y tenemos que perder el miedo a ese famoso examen de nacionalidad, porque realmente si nos preparamos bien, cuando hablo de prepararse bien, podemos hablar de unas 2 semanas. Tampoco es necesario. A ver, depende de la persona. También te digo, hay personas que les cuesta un poquito más estudiar y que realmente dicen, bueno, yo quiero tener una dedicación un poquito más a este examen y quiero estudiar más para llegar más preparado. Pero de normal, una media de 1 semana, 2 semanas, serían suficientes para poder aprobar ese examen. Y tenemos que aprobar de 25, aprobar 15. Por tanto, no es tan complicado. ¿Qué validez tiene este examen? Importantísimo. Tiene 4 años de validez. Por tanto, si yo lo hago hoy, me será válido hasta 2029. Tengo 4 años que me vale mi nota como apto para poder hacer el examen. Por tanto, para poder presentar nacionalidad española. Por tanto, bien. ¿Cuánto cuesta hacer este examen? 85 euros. Y el pago siempre es online. No podemos ir a una taquilla, no podemos ir a una ventana, pagarlo. Tenemos que hacerlo de pago online. ¿Es obligatorio tener un abogado para esto? No. No es obligatorio. Simplemente el abogado siempre va a guiarte cuál es la página web idónea, dónde se tiene que pagar, cómo se tiene que pagar. Más no es obligatorio. Igual que no es obligatorio presentar nacionalidad española con un abogado. Es un tema muy debatido de ¿contrato o no contrato abogado? Bueno, pues dependerá. Si tú tienes el tiempo para aprender, para dedicarte y para saber qué documentos son, en qué plataforma y cómo tienes que subirlo, perfecto. Y dar el seguimiento, muy importante. Y dar el seguimiento. Si tú no sabes hacer esto, pues tienes que contratar a un abogado. Igual que, por ejemplo, no es comparativo, pero sí el hecho de ir al dentista. Claro, digamos que todos de pequeños nos hemos sacado un diente. Pero eso no quiere decir que nos saquemos todos los dientes de toda la boca. Eso lo hace un dentista, ¿no? ¿Por qué? Tiene la técnica, tiene el conocimiento y sabe cómo hacerlo. No es que incentive que la gente lo haga con abogado, pero considero que somos una parte importante donde ayudamos y donde mediamos y donde seguimos y seguramente llegamos al éxito con la nacionalidad española de la mayoría de nuestros clientes. Así que ahí está la idea. ¿Qué pasa si no apruebo este examen? Pues tendré una segunda oportunidad, como carnet de conducir. Tienes una primera y una segunda, por tanto, podéis volver a hacer esta prueba. ¿Todo el mundo está obligado a hacer la prueba? No, todo el mundo no está obligado. Están exentos los menores de edad y aquellas personas que tengan la capacidad modificada judicialmente. También están exentos de forma total los titulados que tengan títulos oficiales, tanto en este caso de nivel medio o superior, o también los que tengan la ESO. Hay una dispensa, y es un tema muy debatido, el tema de la dispensa, y es para las personas que no saben leer ni escribir. Importante saber que sí pueden estar dispensados siempre y cuando demuestren que no pueden leer ni escribir. Y es una dispensa parcial. Quiere decir que puede ser que yo haga un examen que me dispensa en la parte escrita, pero a lo mejor la parte oral, dependiendo del país de donde yo venga, no. Puede ser que yo no sepa leer ni escribir, pero sé hablar.
Porque mucha gente, de hecho, es una anécdota, pero es verdad, mi abuela no es analfabeta. Entonces mi abuela no sabe leer ni escribir, pero mi abuela habla perfectamente el castellano. Por tanto, ella puede, digamos, hacer un examen oral. Incluso podría recibir clases oral, porque lo entendería. Pero no sabe leer ni escribir. En el caso de mi abuela sería una dispensa parcial, seguramente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la dispensa, saber dónde aplica, saber cuándo aplica o cuando también son personas muy mayores. También aplica la dispensa. Y en ciertos casos es importante saber que la dispensa tiene que ser previa a la presentación de la solicitud. ¿Qué pasaba en un inicio? Pasaba que la dispensa era un proceso que no estaba tan regulado, era un proceso que no estaba tan detallado. Entonces la gente presentaba su nacionalidad a la vez que la dispensa y por tanto a lo mejor nacionalidad le salía denegada porque la dispensa no había sido aprobada. En la mayoría de los casos, la dispensa tiene que ser pedida previamente a la solicitud de la nacionalidad española. ¿Salvo en qué casos? Como excepción, cuando la persona tiene la ESO. Si la persona tiene la ESO, puede presentar su nacionalidad antes que la dispensa. ¿Por qué? Porque presenta dentro del expediente el título de la ESO. Entonces ya de entrada, tú ya le estás dando a la administración, al ministerio, una prueba de que yo ya estoy exento, yo ya he hecho mi formación de la ESO en España y por tanto pues estoy exento de hacer esta prueba. Por eso es que la mayoría de chicos jóvenes, 18, 19, 20, hijos de migrantes, no tienen que hacer la prueba de CESE. ¿Por qué? Porque la mayoría han hecho la ESO en España. Claro. Una ventaja para ellos. Entonces, viendo esta situación, sabiendo ya lo que hemos hablado del tema de la historia del examen, el tema del CESE y de cómo funciona, vienen unas preguntas frecuentes en cuanto al tema de nacionalidad española. Por ejemplo, si la persona ha sido detenida o se encuentra en una causa penal. ¿Tú qué opinas aquí, Sheila? ¿Qué dirías tú si una persona ahora mismo viene y nos dice es que yo durante el proceso o antes, porque pueden haber 3 casos, ¿no? Antes, durante y después. ¿Qué pasa en esos casos, Sheila? ¿Qué podríamos decirle a ese cliente? Lo primero es que el cliente piensa que nosotros los abogados desconocemos estas situaciones que se pueden generar o antes o durante o después de la solicitud de nacionalidad. Entonces es muy importante, lo primero es informar a tu abogado de esta circunstancia que hará que cambien o no las situaciones de si te lo conceden o te lo deniegan. ¿Vale? Entonces, si tú has sido detenido, evidentemente has pasado en el calabozo 24 horas o 48 horas, el tiempo que has sido, luego te han puesto a disposición judicial, si esa detención te ha conllevado a un procedimiento penal y ese procedimiento penal aún está en trámite, todavía no ha recaído sentencia, muy probablemente el Ministerio de Justicia, al hacer consulta al Ministerio del Interior, vaya a aparecer esa detención. ¿Y qué va a hacer el Ministerio de Justicia? Nos va a emitir un requerimiento. Entonces, claro, este requerimiento nos van a dar 10 días hábiles para poder decir qué ha pasado con esto o en qué estado está esta detención que conllevó este procedimiento penal. Si eso pues está abierto, no ha sido condenado, muy difícilmente vas a poder cancelar la detención policial. Y sale, ¿eh? Por mucho que justo esta mañana, cuando estaba revisando las notificaciones, me llegó una notificación de un cliente que tenía una causa penal del año 2008. Y yo no sé si en ese momento, o sea, realmente son muchos años atrás. Claro, es que muy importante aquí, Diana, es que la gente tiene que saber diferenciar que antecedentes penales son cuando te condenan, acá recae una sentencia condenatoria. Y luego están los antecedentes policiales. Aunque tú hayas cancelado el antecedente penal, si tú has sido detenido, también esa detención la tienes que cancelar. Vale, sí. La gente desconoce. Desconocimiento total, ¿no? De ese ámbito también. Porque es difícil, al final es penal, ¿no? Todo esto es penal, ¿no? Sí. Entonces, claro, si la gente no lo hace, aunque estés en plazo para poder hacerlo, pero claro, el Ministerio de Justicia lo que te va a pedir a ti es explicaciones. Y en esos 10 días que te dan hábiles para poder aportar alguna documentación, es que no vas a poder. Porque, por ejemplo, aquí en Barcelona, la cancelación
las detenciones de esos antecedentes policiales están tardando como mínimo 6 meses. O sea, es imposible que en 10 días aportes un certificado, una resolución conforme la policía indique que se han cancelado esa detención, Pues por ejemplo. justamente me llegó esta mañana y me daban 15 días para poder aportar esa causa. De hecho, lo ponía justificante de absolución, etcétera. 15 días para aportar ese documento de una causa del año 2008. Claro. Y Complicado. es que es muy complicado. Lo único que podrás pedir al juzgado, en este caso, el certificado conforme la causa se archivó, que el expediente está cerrado, o emitir un certificado de antecedentes penales, pero claro, detrás de todo esto hay una detención y la detención no la has cancelado. Entonces, Correcto, claro. ¿Saben qué pasa? Que yo creo que las personas, y me incluyo, pensamos que el hecho de que ya hayamos, me invento, no me condenen, ¿no? Es una absolutoria, ya estoy limpio. Y hay un mito, y es pensar que las causas se borran por sí solas. Las causas no se borran por sí solas. esa instancia del interesado. Exacto. O sea, la administración o el juzgado o incluso la policía, ellos de oficio no van a proceder a cancelar uno a uno lo que se llama récord policial o antecedentes policiales de las personas, sino que es la persona la que tiene que ir allí y decir, oye, perdona, bórrame esto de mi historial de vida, ¿no? Al final. Pues la idea es, si la persona tiene antes, durante y después, va a tener que comunicarlo al abogado que está llevando su proceso de nacionalidad, porque claramente puede marcar una denegación o un requerimiento. Piensa que uno de los requisitos para que te concedan la nacionalidad española es acreditar la buena conducta cívica aquí en España. Correcto. A veces los clientes dan un poco de vergüenza o de miedo de decir esto al abogado, pero tenemos que romper ese mito, hielo, ¿no? Sí, ese miedo de, no tienes que decirme, el abogado es un aliado en tu camino y es un aliado en este mundo para que todo salga bien. Si tú me escondes algo así, va a ser un poco complicado que todo vaya bien. Así que la idea es, por favor, avisarlo. Otra también que nos viene, pregunta frecuente, es si tengo que renovar o no renovar mi autorización de residencia cuando ya presenté mi nacionalidad española. Me encontré un caso de una clienta que presenté nacionalidad española de ella y ella pues llevaba sus renovaciones de ella misma. Cuando me concede nacionalidad española, me encuentro con la situación de que me dice, Diana, pero mi tarjeta me caducó hace un año. Y yo, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Porque claro, ahora hay un hándicap de cuando vas a hacer la jura, que luego tú nos explicarás esa parte, te piden una regularidad, porque el documento de identidad está caducado. Digamos que no es obligatorio para hacer la jura, a nivel de teoría, no es obligatorio tener el TIE vigente, pero en la práctica sí. Si yo voy ante un notario o ante un registro civil con mi documentación caducada, difícilmente me van a hacer la jura, a pesar de que realmente la nacionalidad es evaluada 2 años antes, no después de que yo realmente haya presentado. Aquí claramente todo el mundo tiene que seguir renovando su expediente de extranjería, porque si no se pueden encontrar que viene una irregularidad sobrevenida de la cual deberíamos regularizar a esta persona para que tenga su documentación. ¿Es erróneo o no? Pues la práctica lo dice. Bajo mi punto de vista, no es obligatorio o no debería ser obligatorio renovar mi tarjeta de residencia, porque la administración, el ministerio debe mirar mi tiempo atrás. Bien, 2 años anterior, la conducta cívica, todo perfecto. Cuando yo voy a hacer la jura, en teoría tampoco debería revisar mi situación regular en ese momento, más sin embargo la práctica nos dice que sí, que cada persona que va necesita tener su TIE en vigor. Así que, consejo del día, renovar el TIE a pesar de que estemos en un proceso de nacionalidad. También, ¿qué pasa con esto? Pues que nos encontramos con personas que tienen la TIE vigente y español a la vez. ¿Por qué? No sabemos por qué no hay un cruce de datos donde la persona deje de tener vigente su autorización de residencia. O sea, yo literal me he encontrado con una persona que tiene una TIE que le vence en el año 2028 y un DNI. Entonces, claro, ahí también yo sigo renovando, pero hemos de cerrar este expediente de extranjería una vez ya tengo mi DNI en mano, porque yo ya no soy extranjero, soy español.
Entonces también hay mucho cuidado con esta situación. Pregunta frecuente. ¿Sirve de algo los impulsos procesales? ¿Qué es un impulso procesal? Digamos que es un escrito que hacemos cuando nuestra nacionalidad está tardando más de lo normal. Ahora veremos qué es normal y qué no es normal, ¿no? Pero cuando mi nacionalidad está tardando más de lo normal, muchos abogados, muchos compañeros hacemos impulsos procesales. Me incluyo porque yo también he hecho anteriormente, ahora no hago tanto, pero yo no sé hasta qué punto esto tiene algún tipo de repercusión en el expediente. Realmente, yo me acuerdo que presentamos uno, si no recuerdo mal, Diana, en febrero, y tuvimos una respuesta en junio, creo, o en julio, que Ana me avisó, que es un mensaje automático que te dicen que lamenta mucho la espera y que el expediente está en tramitación, nada más. Claro, cuando yo trabajaba para otro despacho también de abogado, donde hacíamos un montón cada mes, a ver, había una tendencia a explicar al cliente que esto ayudaba a mover el expediente, ayudaba a que se volviera a revisar el expediente. Sin embargo, no sé si esto es real en la práctica, Sheila. Yo no lo veo tan claro. Yo no creo, porque al final es un documento online que al final tú lo envías al ministerio o lo presentas a través de la misma plataforma de nacionalidad, pero ¿hasta qué punto ellos van a mirar ese documento o lo toman como una aportación más de algo? Claro, porque se incorpora en tu solicitud. Claro, se incorpora dentro. Claro, lo pueden tomar como, bueno, esta persona ha aportado algo más, porque ellos a lo mejor no saben qué es ese algo más cuando es un escrito de impulso, o realmente sí lo miran. No lo tengo tan claro y para mí diría que se puede hacer, hay muchos abogados que lo hacen, puede ser una vía, pero no creo que sean tan efectivas como para que la nacionalidad la respondan más rápido que otras. Entonces, ahí queda un poquito también la pregunta frecuente. ¿Cuánto tiempo está tardando la resolución del expediente de nacionalidad? Si hablamos en la práctica, como bien decías, ha habido récord de resoluciones, 4 meses, 5 meses, 6 meses, pero digamos que la media está entre 6 y 8 meses aproximado. ¿Qué es normal, Sheila? ¿Qué es normal? O sea, mi expediente, si yo fuera una clienta y tú me dijeras, Diana, ¿cuánto es lo normal para uno esperar a tomar una decisión de hacer algo más o no para un expediente de nacionalidad? Un año. Un año. Un año. Que es lo O sea, que si mi marca expediente en el un año no hay reglamento. nada, Ahí yo puedes ya debería hablar con mi abogada. plantear y pensar las opciones. O es cuando empezamos a que el cliente nos empieza a contar si ha pasado cosas durante ese tiempo, y ahí es donde puede haber temas de detenciones o, no sé, que haya perdido la residencia, tampoco, no lo sabemos. Pueden haber pasado muchas cosas. Correcto. Entonces, cuando empezamos a comentar con el cliente, nos explica las situaciones y a partir de ahí pues podemos ver viable si es una opción o es otra, dependiendo. Digamos que lo normal es eso, ¿no? Ese año al menos de margen que se le da al ministerio para que ellos también puedan entrar a resolver el expediente. Exacto. Otro tema debatido y que hemos tenido en la oficina es qué validez tienen los antecedentes penales. A ver, aquí entramos en un debate también para mí y es, de entrada, los antecedentes penales duran lo que diga el documento. Si el documento pone 1, 6, 8, 10 meses, es lo que dura. Norma general, 6 meses. 6 meses, por norma general. Pero, ¿qué pasa si aplicamos una normativa de extranjería a nacionalidad española? Con la última reforma de reglamento de extranjería, el 1155/2024, establecía que si la persona había pasado los últimos 5 años en España, previo a la solicitud, no había esa obligatoriedad de presentar los antecedentes penales. ¿Se puede aplicar en nacionalidad española? ¿Podemos traer a colisión esa parte del reglamento a nacionalidad española? ¿Tú qué opinas? Si en extranjería un extranjero que no tiene documentación le eximen de presentar ese antecedente porque ha demostrado 5 años en España previos a la solicitud y no tiene que presentar antecedentes, porque una persona que encima es residente tiene que demostrarlos. ¿Tú qué opinas? Hombre, por analogía se podría plantear, ¿no?, que se pueda eximir de esta aportación. Sí, ¿no? Porque yo, analizando un poco la norma y la otra, dices, ¿y por qué una persona sí y otras no? Y hay otro punto importante que me viene a la cabeza, es el tema también de los tiempos de salida.
¿Cuánto tiempo puedo estar fuera de España para poder pedir nacionalidad española? Volvemos a la analogía. El reglamento de extranjería, no recuerdo bien el año exacto, pero derogó el tema de los 6 meses fuera de España para no renovar las autorizaciones de residencia. De hecho, yo renové una autorización de residencia no lucrativa donde la persona había pasado 8 meses fuera del país y no hubo ningún problema, ni siquiera un requerimiento, era una renovación. Si las personas extranjeras pueden estar, digamos, 6 meses, 7 meses fuera de España sin que esto les afecte a su autorización de residencia, podríamos aplicar lo mismo para las personas que quieran optar a nacionalidad o no. ¿O tú crees que eso ya es otro nivel, que no es el mismo nivel? Claro, es que cuando tú vas a aplicar una nacionalidad, yo entiendo el criterio, es para que tú vivas aquí en España y quizás por eso los tiempos que tú salgas fuera de España son más cortos. Quizás sea ese el criterio. Bien, es verdad que no hay una norma escrita. No, no hay. No hay una norma escrita de cuánto tiempo puedo estar fuera o no para que mi nacionalidad española prospere o no. Es la práctica. Volvemos a la práctica. La teoría está muy bien y las dos que somos abogadas sabemos que la teoría es súper bien, pero luego la práctica es otra. El miedo estoy segurísima que muchos compañeros, el miedo a presentar un expediente con 4 meses la persona fuera, continuados, la persona fuera de España, te lo piensas y ya le avisas al cliente de que puede haber una denegación porque ha estado 4 meses fuera a pesar de que no haya una norma escrita. Consejo que yo doy, mira, no salgas más de 3 meses continuados fuera del país por si acaso. Más no estoy segura de que eso sea una denegación de entrada o que sea una denegación porque simplemente la persona haya estado 3 meses fuera. Así que bueno, eso es un poco nuestro consejo, ¿no? Como despacho tenemos esa norma de decir, bueno, no estés más de tantos meses fuera, mínimo 2, 3, continuados, para que no veas afectada tu nacionalidad española, porque son tiempos diferentes. En uno son 3, en la práctica, pero en extranjería hablamos de 6 meses. Por tanto, claro, hay una diferencia. Pero bueno, está bien avisar al cliente y también que el cliente sepa cuáles son los límites en materia de nacionalidad. Claro. En cuanto al tema de comunicaciones de cambio de domicilio, también importantísimo. Cuando uno se cambia de domicilio, ¿tiene que comunicarlo a la administración? Sí, porque eso va a afectar a la jura de nacionalidad. Puede ser que yo esté, cuando presente el expediente, esté en Hospitalet y cuando lo resuelvan esté en Cornellá. ¿Eso va a afectar? Sí. ¿Lo comunicaste? ¿Sí o no? Lo ideal es que lo comuniquemos. Así que estas son como las preguntas más frecuentes que hemos tenido a nivel de nacionalidad. Hay muchas más. O sea, cada día respondemos preguntas, cada día estamos pendientes de preguntas frecuentes que hay y hay muchísimas más. ¿Qué tipo de documentación? La validez, la caducidad, entre otras más. Pero creemos que estas eran como las más sonadas o las más utilizadas dentro de nuestro despacho. Esa última pregunta, Diana, también ocurre mucho cuando a veces la gente no comunicó el domicilio y saca la cita ante el registro civil del domicilio que no ha comunicado. Y luego se lleva una sorpresa que el día de la jura y el funcionario dice, pues usted no tenía que hacer la cita aquí. Usted me indicó que estaba empadronada en Hospitalet y está aquí en el registro civil de Barcelona. Y a veces ninguno de los dos quiere hacerse cargo de esa jura. Claro, ¿y qué pasa? Porque ya seguramente se han pasado los 180 días. Correcto. Sí, a ver, hay que tener mucho cuidado con el tema del domicilio y con el tema de comunicarlo. Volviendo al tema un poco del tema de cuánto tiempo es común que mi nacionalidad tarde o no tarde, vuelvo a hacerte la consulta. Imagínate que yo soy una clienta tuya y te digo, Sheila, me gustaría saber, ha pasado 1 año de mi presentación de nacionalidad española y qué puedo hacer. O sea, cuando nuestro expediente ya está tardando más de lo común, que hemos dicho que lo común era al menos de 1 año, ¿qué puedo hacer? O sea, a partir de ahí, ¿qué alternativas tenemos para defendernos frente a la administración? Vale. En este caso, lo que yo siempre pues aconsejo a los clientes, primero, clientes de la casa, que ya pasan pues asesoría con nosotros ya previamente tenemos el expediente a mano, sabemos la documentación, todo lo que hemos aportado, y por otro lado clientes que no son de la casa, que
presentaron sus solicitudes con otro despacho, con una gestoría o por su propia cuenta. Entonces, lo primero que nosotros pues aconsejamos, vamos a revisar toda esa documentación, ¿vale? Para de cara a ver opciones o si detectamos algún error, pues algún documento que se presentó fuera de plazo, caducado, o que no se aportó una documentación que era importante de uno de los requisitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos, viendo y si en la situación personal del solicitante no ha variado, no ha tenido ninguna detención, no ha habido ningún cambio significativo que pueda influir, ¿no?, en esa toma de decisión de esa posible resolución de concesión o de negación de la solicitud de nacionalidad. Lo que yo planteo al cliente es, mira, tenemos, por un lado, presentar un recurso de reposición ante el Ministerio de Justicia. ¿Qué pasa? Que estos recursos de reposición, lo que marca la ley, dice que en un mes vas a tener una respuesta, pero eso es una gran mentira, porque en la práctica no solemos tener estas respuestas y aparte son poco efectivos porque no hemos presentado muchos recursos de reposición por la poca efectividad que tienen. De hecho, si me permites, recuerdo que en las estadísticas del INE habían concesiones por recurso de reposición, de hablo así un poco al alza, eran 300. O sea, imagínate. O sea, 300 recursos concedidos de no sé cuántos cientos mil, seguro que han sido presentados. ¿Y en qué tiempos también? ¿Y en qué tiempos? Entonces, yo de entrada, claro, como abogada informo las opciones que tiene el cliente y luego pues podemos decidir. Luego la otra opción es el recurso contencioso, que quizás esto de nuestra práctica, de nuestra experiencia, hemos tenido pues más efectividad en acelerar esa respuesta al Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque es un recurso judicial, ¿vale?, pero que no se presenta aquí en Barcelona, sino se presenta ante la Audiencia Nacional en Madrid. Por tanto, requiere de abogado y requiere de procurador. Evidentemente, es un procedimiento un poco costoso, eso sí, pero es cuestión de valorar, ¿vale? Entonces, ¿qué intentamos conseguir con este recurso? Pues de una u otra forma acelerar esa respuesta al Ministerio de Justicia. Entonces, cuando nosotros presentamos este anuncio de recurso, pueden pasar, primero, que el Ministerio de Justicia, de forma paralela a este recurso, el expediente de nacionalidad continúa abierto. Coja tu expediente, te ponga a revisar, ve que todo está ok y de forma paralela puede conceder la solicitud. ¿Qué pasa? Si el procedimiento judicial está abierto, nosotros como abogados, ya con la resolución de concesión en mano, pues podemos presentar un escrito al juzgado indicando que se ha satisfacido de forma extraprocesal y por tanto solicitamos que se cierre el procedimiento judicial y ya está, no pasa nada. Y la otra opción es que cuando el juez requiera el expediente administrativo al Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia no aporte ni el expediente, tampoco se ponga a revisar tu expediente y tengamos que nosotros formalizar la demanda judicial. ¿Qué pasa? En ese punto, nosotros, si no hemos llevado el expediente inicial, no aconsejamos formalizar demanda, porque vas a formalizar una demanda a ciegas, claro, sin tener ese expediente administrativo. Claro, claro. Entonces, lo recomendable es esperar hasta que en algún momento el Ministerio de Justicia traiga a mesa del juez ese expediente administrativo, que a veces tardan. Pero hemos tenido tiempo récord que en 2 meses hemos conseguido una resolución de forma extrajudicial, digamos, que el Ministerio de Justicia ha concedido. Ah, súper bien. O sea, también arriesgas a eso, ¿no? Cuando vas por esta vía ya te arriesgas también a que la resolución salga lo más pronto posible. Es que sí o sí vas a tener una resolución, sí o sí vas a tener una respuesta, ya sea de concesión o de negación, siempre. Los tiempos son 6-8 meses lo que se maneja en el procedimiento judicial. O sea, como mínimo estos tiempos de lo que nosotros vemos, pues está súper bien. Que a veces el cliente también depende de la necesidad que tenga o no, que esté pendiente de que quizás el NIE ya no pueda renovar porque quizás se hizo una pareja de hecho, se dieron de baja antes del padrón, no acreditó los 3 años mínimo. Claro. Y de cara a la renovación permanente,
pues no va a cumplir con los requisitos y pueda perder la residencia y tenga que volver a empezar de cero. Pues si en estos casos cada situación es personal, ¿no? Y se puede valorar. O si tú llevas 2 años esperando y tú dices, mira, yo te planteo, te doy unos presupuestos para este recurso. Pero también por otro lado, si cerramos esta solicitud que tú presentaste por tu cuenta, a sabiendas, porque no sabemos ni cómo lo presentaste ni lo que hay dentro, porque documentación como tal no vemos, entonces cerramos ese expediente y volvemos a solicitar una nueva solicitud que con la práctica actual pues están tardando entre 6, 8 meses, a veces 4, 5, 6, vas a conseguirlo antes y obviamente el costo va a ser menor. Claro, claro. Es cuestión de situaciones, ¿no? De valorar y como dices también, la última opción es un impulso. Un escrito de impulso, pero como bien en la práctica no sabemos muy bien si funciona, no funciona, o si resuelven, pero porque ya les tocaba tocar el expediente, es que no lo sabemos cómo en sí funciona internamente el Ministerio de Justicia. ¿Vale? Pero lo que yo siempre aconsejo es, primero miramos la situación personal y a partir de ahí poner las opciones al cliente sobre la mesa y que el cliente decida. Obviamente nosotros también pues aconsejamos, mira, yo viendo tu situación, que te urge o lo que sea, pues mira, arriesgamos y presentamos el recurso. Aceleramos y si no, dice, como tiene seguramente el cese en vigor, muy seguramente, pues son 4 años, seguramente tal, y lo único pues que tendrá que preparar nueva documentación y la tasa. Pero vas a cortar tiempos. Correcto. Claro, es cuestión de valorar todo. Sí, al final la idea es trazar una estrategia, ¿no? Con el cliente y valorar lo que al cliente le va bien en ese momento. Exacto, exacto. ¿Vale? Perfecto. Y luego tenemos el tema de que cuando, imaginemos, nosotros presentamos la solicitud de nacionalidad o puede haber requerimientos o no puede haber. Tenemos una resolución, en el caso pues de ser la resolución de concesión, pues aquí vamos a pasar a otra fase, que ya sería la fase de la jura, ¿no? Que lo que queremos es tener nuestro DNI español y pues en su caso también el pasaporte. Entonces, ¿qué hacemos con esta resolución de concesión? En la propia resolución te indica, digamos, marca el domicilio donde consta la solicitud, ¿vale? Y donde tenemos que en sí solicitar el registro civil de ese domicilio para poder hacer la jura. Tenemos un plazo de 180 días, pero aquí quiero hacer un paréntesis, porque son 180 días, pero si hacemos, por ejemplo, una jura ante el registro civil, obviamente no vamos a llegar a estos 180 días. ¿Por qué? Porque ahora mismo están las citas 8 meses. Lejos, sí. Entonces, claro, esos 180 días es muy importante que en estos 180 días gestionemos la cita, tengamos la cita. Para la jura de nacionalidad. Para la jura de nacionalidad, ¿vale? Entonces es un paréntesis. Entonces, a la gente le da mucho miedo, ¿no? La gente te llama y te dice, mira, Diana, pero es que, claro, me están dando cita para 8 meses y los 180 días no los cumplo. Es que es imposible. Por registro se te van a pasar los plazos, pero lo importante es sacar la cita dentro de esa fecha. Vale, lo importante es la cita dentro de los 180 días, exacto, independientemente que luego el proceso se ha pasado 180 días. Sí, para tranquilidad de los clientes y de las personas, pues que sepan que no hay que preocuparnos. Hay que sacar la cita dentro de 180 días. ¿Vale? Entonces, aquí el tema de la jura es muy, muy debatido en dónde lo hacemos, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? Sí. Es una pregunta típica de todos los días. O lo podemos hacer o bien ante el registro civil de nuestro domicilio, donde consta en la solicitud de nacionalidad, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que las citas del registro civil son gratuitas, evidentemente. Sí, pero, por ejemplo, de aquí en Barcelona, el registro civil de Barcelona, están dando citas para marzo. Del 2026. Del 2026. Entonces, claro, si te pones a pensar, son unos 8 meses por ahí que tendrás que esperarte. Y luego tienes la otra opción de hacer la cita por el notario. Claro, los tiempos se van a cortar igual, pero el notario, evidentemente, tienes que pagar sus honorarios y pueden partir de 250, 300, 350, el importe pues que maneje cada notario. Entonces, tienes que también valorar un poquito, como digo, el tema, si te urge, no sé, si a lo mejor
tienes un hijo que ya está entrando a los 17 años para que pueda optar por la nacionalidad y te urge hacer la jura cuanto antes, pues en estos casos pues tendrás que decantarte por un notario. Correcto. Que tampoco es que en 8 meses no, pero quizás 3, 4 meses puede tardar En darte lo que sería el el certificado. certificado de nacimiento. Perfecto. Porque al final el notario tiene que también acudir al registro. Claro, el notario es como un intermediario, digamos, del registro Que civil. acelera ese proceso de jura. Te recibe la documentación Vale. y luego la entrega. Ajá. Pero por el hecho que le entregue mañana no significa que el registro civil mañana te dará una respuesta. ¿Qué es lo que pasa diferente? Que cuando tú vas a la cita presencial en el registro civil, ese mismo día Recibes. o en esa misma semana Ujú, ujú. recibes por correo electrónico el certificado de nacimiento. Claro, sí. Pero que has tenido que esperar 8 meses para tenerlo. Para esa cita, sí. Exacto. Entonces aquí también cuestión de valorar temas de renovación del NIE, si estamos a punto de renovar, porque sí, a lo mejor quizás fuiste una persona un poco diligente, que justo a los 2 años y 1 semana presentaste la solicitud de nacionalidad, que tienes un NIE por arraigo familiar, que tienes una vigencia de 5 años, pues tienes toda la tranquilidad del mundo y pues dices, yo pues prefiero esperar la cita del registro. Sí, claro, al final también puedes valorar, como, bueno, no tengo esa prisa, ¿no? Exacto. De hacerlo ya. Claro, pero entonces cuando tenemos padres, quizás cuando tenemos hijos en el extranjero, pues si queremos hacer estos beneficios, pues dices, no, pues prefiero hacerlo por la notaría porque me urge mucho. Correcto. Es cuestión de decidir. Sí, pero de es válido uno preferencias. o es válido el otro. O sea, Fíjate ambos que son válidos. esto del notario no era un proceso que estaba vigente hasta hace unos cuantos años. No siempre ha sido así. No siempre era la jura ante el notario. Esto se ha ido habilitando cuando ha sido necesario. O sea, no siempre se ha hecho la jura ante el notario. Digamos que la mayoría de juras se hacían ante el registro civil normal y se habilitó de nuevo que se hiciera ante el notario para agilizar o para dar esa rapidez a ese proceso justo en la jura de nacionalidad. O sea, eso, digamos que nos ayudó, pero igual nos ayuda en cierta parte, pero esa ayuda también cuesta dinero. Claro. ¿no? Cuesta dinero porque al final es eso, ¿no? Elegir una y otra, pues al final también es trabajo del abogado informar al cliente y el cliente será quien decida si va por una vía o por otra, ¿no? Al final creo que ellos son los que deciden. Exacto. Y ahora muy importante es qué documentación es la que como mínimo, tenemos que llevar el día de la jura. De la jura, sí. Por ejemplo, primero, pues la concesión, esa resolución de concesión. Aquí tenemos que llevar el pasaporte en vigor, el NIE, en este caso, si estuviera caducado y hemos presentado pues la renovación, pues ese justificante conforme se ha solicitado la renovación y esté en trámite. Y muy importante, los certificados de nacimiento y antecedentes penales originales, los que fueron presentados en tu solicitud de nacionalidad. Porque mucha gente nos ha pasado que nos entregan la documentación, pero a nosotros nos la mandan escaneada en PDF al correo electrónico, pero la documentación original la tiene el cliente. Entonces dice, bueno, esto ya lo presenté, esa documentación la rompo o no sé, la dejo por ahí y ya no le echo en cuenta. Pero el día de la jura hay que llevarlo. Sí, y eso es importante que lo digas, ¿sabes por qué? Porque a la hora de, digamos, de nosotros pedir la documentación al cliente, muchos de ellos nos dicen, pero ¿tengo que llevarte los originales? Y la respuesta es no. O sea, nosotros como abogados, si nos envías todo electrónicamente y nosotros validamos esa documentación, presentamos esa documentación, digamos que por nuestras manos, a lo mejor no pasan los originales, ¿no? Pero, sin embargo, sí es importante para la jura tener esos originales contigo, porque puede pasar que una persona en mi país de origen me los escanee y me los envíe y yo se los pase al abogado para que pueda presentar, pero luego, pasado 8 meses, no puedo decir como ese documento lo perdió o se perdió, Claro. porque también podemos tener un problema a la hora de hacer la jura. Por eso mucha gente a veces esto no lo sabe y a lo mejor este documento pues quizás no lo tenga. Lo que tú dices, un familiar se lo tramitó en país de origen y lo tiene a lo mejor el familiar. Y el familiar quizás la documentación dice, bueno, esto ya lo envié, esto ya no importa y lo descarta. Correcto.
¿Claro? Es que es muy importante tenerlo en cuenta. Luego también hay un formulario que, bueno, nosotros a nuestros clientes también ponemos a disposición el formulario para que tenga, digamos, esta preparación más a mano y esa preparación del listado de documentos y así no tenga ningún problema. Y también muy importante el certificado histórico que están pidiendo en los registros civiles, sobre todo, para acreditar pues que la persona está residiendo en el domicilio de ese registro civil, ¿no?, que corresponde, y corroborar los datos. ¿Vale? Eso es en cuanto a la documentación. Y ahora, muy importante, porque pensar que nosotros, cuando hicimos la solicitud, tenemos un número de NIE, ¿no? Una asignación de número de NIE. Y luego, pues, al haber hecho la jura, el registro civil nos entrega ese certificado de nacimiento y ya en el propio certificado de nacimiento nos va a poner un número de DNI que luego se validará, y cuando pidas en la cita en la policía, pues te van a expedir el DNI por primera vez. Entonces, el DNI está virgen, no hemos hecho ninguna gestión, no tenemos ningún dato administrativo con ese DNI. Por tanto, tenemos que informar a diferentes administraciones, registros, esa variación del número del NIE al DNI. Vale, Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, lo más común, primero, la seguridad social, porque muy seguramente hemos venido cotizando en ese número de NIE. Correcto. Cuando sacamos un informe de vida laboral, tenemos nuestra base de cotización, nuestro informe de vida laboral, pues con ese NIE, y evidentemente si solicitamos con el número de NIE, de DNI, no vamos a tener ningún registro, nada. Entonces hay que hacer esa comunicación a la Seguridad Social para que todos los datos se carguen a ese DNI. Lo mismo pasa con agencia tributaria, porque recuerden que cada año hay que hacer la renta. Martínez Caballero Abogados también hace la renta. También estamos ahí. También estamos ahí. Entonces, esa información que transmite la empresa va a transmitirlo con el NIE, de esas retribuciones dinerarias anuales. Por tanto, hay que hacer ese cambio del NIE al DNI a informar a agencia tributaria. Hay muchos clientes que, bueno, ahora con el tema del certificado digital, mucha gente lo gestiona. Sí, claro. Claro, entonces el momento quizás que lo teníamos con el NIE. Correcto, claro. Y ahora, pues hay que pedir una nueva cita en agencia tributaria para que nos den un nuevo número, digamos, ¿no? Y poder ser revocado este NIE para que pase el certificado digital con el DNI. Claro, es un proceso previo. Claro, para poder hacer gestiones online, revoco mi certificado digital con el NIE. Exacto. Y hago un nuevo con un DNI. Exacto. Y luego también, por otro lado, el tema de propiedades, pues si hemos tenido también en vehículos, con el NIE, pues hay que hacer esa comunicación al DGT. Correcto. También para poder cargar los datos del NIE al DNI. Vale. Cuando hemos... O sea, son gestiones posteriores a ya tengo Sí. el DNI. No puedo hacerlo antes. No, Porque no tengo el número. No tenemos el número del DNI. Y luego, por otro lado, también cuando hemos contraído pues matrimonio Correcto. en el extranjero. Como ciudadanos españoles tenemos la obligación de poder comunicar a España nuestro estado civil. Entonces, si nosotros hemos contraído un matrimonio en el extranjero, pues tenemos que hacer esa inscripción aquí en España. Vale. Vale, entonces esto también, en casos de gente que esté interesada también en hacer estas gestiones, nosotros también lo hacemos y podemos dar la información, ¿vale? Y el tema del banco, el ayuntamiento y en todos, digamos, los sitios, organizaciones donde también estemos a modo informativo. El empadronamiento. Claro, cuando vamos a la policía para que nos expidan el DNI por primera vez, uno de los documentos que aportamos es nuestro volante de padrón. Vale. Entonces, automáticamente la policía lo registra. Ah, súper. Lo hace. Y si tú quieres edad más tranquila, siempre puedes solicitar Un volante y verás que ya el cambio está hecho. Eso es una novedad, porque al final
Si no, nos tocaría ir hasta el ayuntamiento a hacer un cambio de datos y que nos pongan del NIE a DNI. Claro, no, la policía ya lo hace porque tú ya lo aportas. Ah, súper bien. Vale, entonces en ese caso es un trámite que nos ahorramos. Luego también hay mucha duda por el tema del certificado de concordancia. Sí, es verdad. En el tema de esta variación de datos, ¿no? La Sí, claro. importancia. Porque hay algunas administraciones que no te lo piden, pero hay otras que sí. Entonces, A ver, es un documento importante, porque al final es demostrar que es la misma persona, que no es otra persona diferente, porque una cosa es Sheila con NIE y otra exacto. cosa es Sheila con DNI, y el certificado de concordancia lo que hace es unificar y explicar que es la misma persona. Claro, pero como te digo, hay unos clientes que han podido gestionar todos estos cambios sin tener este certificado y solo con su certificado de nacimiento acreditar esa variación, pero hay otros que no y han Vale. tenido que hacer esta gestión. ¿Yo qué recomiendo? Yo primero digo, porque como para todo hay cita previa, yo recomiendo intentarlo con el certificado de nacimiento que lo tenemos recién fresquito, Sí, claro. hacerlo, y en el caso que no nos dejen hacerlo, pues ya optar por pedir la cita, porque luego también hay que pagar una tasa, ¿no? Para el Sí, certificado de es todo un concordancia. proceso. Tasa, Claro. formulario, cita previa, todo. Claro, y puede tardar más. Entonces, yo lo intentaría y siempre aconsejo, bueno, intentarlo porque hay algunos funcionarios que sí lo aceptan y quizás hay otros que no, pero en el propio certificado de nacimiento también pone que procede de un IE. De NIE a ese DNI, vale. Entonces, quizás esto también, pues si se sabe y se explica al cliente, pues ya. O sea, el consejo es hacerlo lo más pronto posible, todos los cambios. Una vez obtenido el DNI, hacer todos los cambios lo más rápido posible para que no te pidas certificado de concordancia, para que todo esté más actualizado, para que sea un exacto. documento nuevo, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Bien. hay que hacerlo, hay que Bien, hacerlo. bien, claro, claro. ¿Vale? Luego, otro lado, el tema de qué beneficio, ¿no? Lo que siempre Importante, también ¿no? nos Saber, dicen. o sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que o sea, no tengo, digamos que no es un deber. Digamos que la nacionalidad española, de hecho, si comentamos esta mañana, han salido políticos hablando de que la nacionalidad española debe ser merecida. O sea, es decir, no debe ser un acto puramente o netamente burocrático, sino que tiene que ser merecida, ¿no? Digamos que la nacionalidad española no son obligaciones, es una opción. Y yo decido si la quiero o no. Ahora, si yo la quiero, ¿cuáles son las ventajas, ¿no? de ese querer? O por qué yo voy a querer presentar la nacionalidad española, cuáles son las ventajas reales que me da tener un DNI y un pasaporte europeo. Claro, en ese caso, lo primero, las ventajas respecto a la familia. Las ventajas de la familia. Claro, piensa que estamos viviendo en España, hemos conseguido ya nuestra nacionalidad española porque también estamos arraigados aquí, Sí, claro. ¿no? Entonces ya tenemos una vida, una profesión, tenemos hijos, nuestros padres, hermanos, y pues tanto la familia ya está instalada aquí en España. Entonces, uno de los beneficios de ser un ciudadano español es poder regularizar a nuestros familiares, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos hijos menores de edad, antes de 18 años, pues podemos tramitar la residencia esta temporal de familiares ciudadanos de la Unión de Ciudadanos Españoles, y al año de la residencia pues pueden optar por la nacionalidad española. O sea, que eso es un beneficio muy, muy grande. Luego también para hijos hasta los 26 años, mayores hasta los 26 años, podemos también acreditar, obviamente no tendrá nacionalidad directamente, pero sí tendrá la residencia por 5 años. Correcto. Que también podemos tramitar para los que son mayores de 26, pero quizás los requisitos son un poquito más engorrosos porque acreditar la dependencia como tal del familiar, entonces esto es un poquito más complicado. Luego también respecto a nuestros padres, ¿no? Que si bien son mayores de 80 años, tampoco no vamos a tener ningún problema. Los podemos reagrupar estando aquí en España o que vengan desde país de origen. Que si son menores de 80, pues sí, también hay que acreditar el estar a cargo, los medios económicos, un poquito más. Se puede extender también a otros familiares, pero ya hasta el punto de todo viene al estar a cargo, ¿no? del familiar. Correcto, sí. Y de esa dependencia, que en país de origen no tengan a nadie, digamos, ¿no? Para que pueda hacer de ese soporte del familiar. Correcto. ¿No? Entonces, quizás esto es muy interesante porque que estamos fuera
de nuestro país de origen y que pueda venir aquí la familia, que se pueda instaurar también con nosotros, pues es lo que quizás muchos anhelan, ¿no? Y poder traer también a los hijos que quizás entre que llevaban el trámite de regularizarse sin poder viajar tantos años a su país, el miedo de decir, no, yo hasta que no tenga nacionalidad no voy a volver a mi país porque no quiero estar de que me pasé de los meses y no quiero estar con este. Entonces, imagínate que quizás ha estado aquí en España unos 5 o 6 años sin poder ir a su país. Correcto. Y sin poder ver a la familia, ¿no? Y que luego la familia venga. O incluso también para hacer hasta las cartas de invitaciones. Aunque no Pues es el tema que estábamos hablando ahora. Aunque no se vayan a quedar, pero Correcto. que tengan esa facilidad y esa tranquilidad de que tienen un familiar ciudadano español aquí. Correcto, sí. Entonces, eso desde ese punto de vista es muy bueno. Sí. ¿Vale? Y luego vienen las otras... digamos, Ventajas, ¿no? esas ventajas propias, ¿no? De yo soy ciudadana española y qué ventajas tengo yo como ciudadana española. Pues lo primero, al ser ciudadanos españoles, pues lo primero de todo, que nos olvidamos de la renovación de los NIE. Que eso realmente para muchas personas es un dolor de cabeza. Que es un dolor de cabeza, papeles, trámites, citas previas, para todo. Documentación, requisitos. Entonces, eso es lo primero, o sea, nos olvidamos de la fecha de renovaciones, de los 60 días antes, hasta los 90 días después, eso ya fuera. Sí, esa tranquilidad de no depender de para renovar tengo que tener una oferta de trabajo, haber cotizado un cierto tiempo, tener esos límites, ¿no? O sea, con esa tranquilidad absoluta. Después, pues adquirimos la ciudadanía europea. O sea, España forma parte de la Unión Europea, son 27 países de la Unión Europea. Veremos qué pasa con Cataluña, ¿no? Donde tú puedes trabajar, viajar y estudiar, o sea, ampliar y si quieres, pues optar por tener otra vida fuera de España, porque en otros países pues hay mejor calidad de vida, hay buenas ofertas laborales, que quizás un poco el idioma nos puede complicar, pero tenemos esa opción, o sea, no tenemos que tener ningún visado, o sea, podemos residir y trabajar libremente por esos países de la Unión Europea. O sea, que eso es una gran ventaja. En este caso, nosotros si queremos formarnos también fuera de España, bienvenido sea. Correcto, claro. Luego, por otro lado, el tema de los visados para, por ejemplo, para Estados Unidos. Vale, sí, claro. Que es el punto clave, que la gente con el pasaporte español puede solicitar solo el ESTA y ya estamos aquí en Estados Unidos. Sí. Porque pedir una visa para Estados Unidos es complicado. Sí. Es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Entonces, esa es una gran ventaja. Tema político. Ajá. Que nosotros también podemos votar y también podemos ser elegidos. Importante. Ahora con digamos, con estos cambios que están habiendo de legislación, con estos nuevos gobiernos, con las oposiciones que hay, el poder votar y el poder también decidir sobre esta sociedad española es importante, ¿no? Porque, como decíamos al principio, en este caso la comunidad latina tiene más peso y va a tener mucho más peso, y creo que para mí es como el gran lema de este podcast, y es que los latinos van a tener peso en la sociedad española a largo plazo, y el hecho de poder ser españoles y poder votar va a tener una incidencia y creo que se va a notar. Claro, porque también podemos crear pues nuestro propio partido político, que eso sería un tema muy interesante. Correcto, claro. Entonces es muy importante, pues vamos a poder primero votar elecciones generales, las autonómicas, las municipalidades y la opción de poder ser elegidos, ¿no? De poder presentarnos como candidato. También para el tema de oposición es muy importante, porque uno de los requisitos es tener la ciudadanía española. Se suma, ¿verdad? Puntos. Y luego también, por ejemplo, que quieran ser abogados, necesitamos tener la ciudadanía española. Pues son una de las profesiones que no puede hacer un extranjero, digamos. Tenemos que tener ciudadanía española. O sea, son ventajas del tema de la sanidad pública también. Te olvidas de si cotizas o no cotizas. O sea, tienes derecho ampliamente. Si tienes hijos, pues puedes ponerlos dentro de tu seguridad social a tus hijos por ser ciudadanos españoles. Luego el tema de si viajamos fuera de España, también podemos tener acceso a los consulados,
que esa protección consular también que nos otorga, ¿no? En cualquier parte del mundo. O sea, es una protección muchísimo más mayor. Entonces, estos son unos beneficios muy buenos que de cara a poder, ¿no? Digamos, tener esa posibilidad de poder acceder a esta nacionalidad, pues no pensarlo. O sea, yo no lo pensaría. Yo no lo pensaría. O sea, digo... A pesar de que, como hablábamos antes cuando estábamos comiendo juntas, y es que hay muchas personas que llevan 20 años en España y no han obtenido nacionalidad española. Claro, porque a veces también piensa que la gente se conforma con tener una residencia de larga duración. Sí, porque ahí ya no piden tantos requisitos. Exacto, Simplemente si la policía... es como el DNI, Sí, ¿no? sí, sí, Renovamos y ya está. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esa persona a futuro o tiene hijos o tiene a los padres, quiere traer, que quizás con una nacionalidad es más fácil que con una residencia pues poder reagruparlos? Correcto, claro. ¿No? Porque no sabemos lo que puede pasar más adelante. O digamos que esa persona en un futuro llega a tener un procedimiento judicial, que sea condenado, por ejemplo, ¿no? Cuando ya se encuentre en esa situación, por mucho que quiera solicitar la nacionalidad española, no va a poder hacerlo, porque se lo van a denegar muy probablemente. Correcto. Entonces, si podemos anticiparnos y hacerlo, muchísimo mejor que luego no vernos en la necesidad de y recién pues iniciar con esa gestión. Correcto, correcto. O sea, también consejo, ¿no? De no dejemos, si realmente la queremos. Hay gente que no la quiere. O sea, eso está claro y creo que es un tema que también tenemos que poner sobre la mesa. Y hay gente que no quiere nacionalidad española, no le interesa. ¿Vale? Si no interesa, perfecto. Si te interesa, entre más pronto la hagas, mejor para ti. Mejor para tu beneficio. Por todo lo que acabas de decir tú. Claro. ¿No? Todas las ventajas que acabas de decir. Para mí es importante también esa parte de esas ventajas. ¿Qué más ventajas podemos tener en cuanto a esto, Sheila? Pues como digo, las que he mencionado y sobre todo, ¿no? Si estamos interesados, lo que mucha gente iberoamericana, ¿no? Que hemos comentado de que solo necesitamos acreditar los 2 años de residencia legal y continua en España, pues aprovechan e incluso cuando ya tienen el año y medio, ya están preparándose para el examen del CESE. Es lo mejor. Y ya lo tienen y a los 2 años y una semanita, pues a lo mejor ya están presentando la solicitud, ¿no? Porque si tú de entrada ya tienes claro que vas a tener una vida aquí en España. Es que no es solo vengo, estoy 3 años, 4 y me voy. No, voy a instalar mi vida en España. Tengo mi familia. Eres una ciudadana más. Por mucho que no tengas ciudadanía como tal, Estás ¿no? contribuyendo a la sociedad. Entonces, yo no me lo pensaría 2 veces. De hecho, yo tengo en nuestro canal de Martínez, tengo un video que se llama ¿Cómo conseguir la nacionalidad express? Que de hecho animo a la gente que vea este podcast a que vayan a verlo, donde hablo de cómo obtenerla lo más rápido posible. Como decías tú, desde que cumplo los 2 años ya tener preparado el examen, ya casi que tener preparada la documentación para que a los 2 años y a la semana, digamos que la persona ya presente su expediente y a lo mejor en 2 años y medio ya pueda tener nacionalidad. Claro, porque también tienes que tener en cuenta los tiempos. Pues si nos tiramos como mucho a ver la regla general, el año, que lo que marca el reglamento de nacionalidad, pues ya de 2 ya te pasa a 3. Y después, si tienes que hacer la jura, ya son otros 8 meses. Entonces, quieras o no, también hay Claro, unos tiempos. Hay que prever todo. Exacto, hay unos tiempos. Y si a lo mejor pues tienes una residencia de 5 años, quizás ya no vas a tener la necesidad de renovar ese NIE. Correcto. Pero si tienes la residencia pues por arraigo, ¿no? Que normalmente te la dan por 1 año. Y luego por 2. Pues tienes que modificar y luego pues aprovechar. Sí, claro. Aprovechar porque pueden pasar muchas cosas con todo este tema político, quizás se planteen y puedan hasta extender los años, ¿no? Sí, porque en otros países, bueno, de hecho, las personas que no son iberoamericanas Son de 10. son de 10, ¿no? Quitando Andorra, Filipinas y demás, que también tienen ese régimen reducido. Hay las personas pakistaníes, India. rusos, India, son la mayoría 10 años. Claro, 10 años son 10 años. Exacto. No Eso son 2. también pueden cambiarla. Sí, puede cambiar la normativa, puede haber un cambio en el partido Código político, Civil. sí. Entonces,
aprovecharlo. Sí. Mientras están en esta situación un poco más ventajosa, digamos, pues sí podemos hacerlo, pues no pensarlo, sobre todo si nos queremos tener una vida aquí en España, porque si solo vengo, no sé, porque hice una estancia por estudios, luego modifiqué y me dieron una oportunidad y tengo una tarjeta de residencia, pero me quedo 1 año, 2 años y luego me voy, pues bueno, no te hace falta una nacionalidad. No, claro, porque no tienes ese foco. No tienes ese foco, pero si tu idea ya es aquí, ¿no? Te estableces, o incluso ya te has comprado una vivienda, que tienes planes a futuro, pues sí. Sí, claro. Exacto. Es tu mejor opción. Y ahora muy importante, Diana, el tema de internamente, ¿cuál es ese criterio del Ministerio de Justicia para el tema de que unos expedientes se resuelven más rápido, otros tardan un poquito más? ¿Me puedes explicar un poquito esto? A ver, empecemos con el tema de que nosotras, mi compañera Ana y yo, acudimos al congreso que hubo en Almería sobre el tema de extranjería y nacionalidad española, donde nos explicaron cómo funciona esto realmente internamente, ¿no? Cuando yo presento un expediente de nacionalidad, ese expediente es distribuido dentro del ministerio a X funcionarios. Hagamos un ejemplo básico, ¿no? Hay 10 funcionarios, pues a los 10 se les da 5 expedientes y cada uno de ellos pues maneja sus expedientes con sus tiempos de trabajo. Como en toda casa de vecino, cada uno va más rápido, cada uno va más lento y hay funcionarios que trabajan súper bien y los demás no es que trabajen mal, es que simplemente quizás manejan otros tiempos, porque no se trata de trabajar bien o mal, se trata de que simplemente cada uno tiene un tiempo y otros tienen otros tiempos. Por eso es que muchas veces escuchamos el tema de es que a mi amigo le salió más rápido, es que a mi prima le salió más rápido y lo presentamos a la vez. ¿Cómo es que 2 expedientes presentados a la vez son resueltos en momentos distintos? Esto es por esto, es porque cada expediente ha ido a una persona diferente y esa persona trabaja diferente. Ahora bien, ¿cómo afecta la IA a estos expedientes de nacionalidad? Y quería traer a ese tema porque también lo hablaron dentro del Congreso de Almería, donde estuvimos mi compañera Ana y yo, que se habló de cómo la IA va a intervenir en los expedientes de nacionalidad española. Concretamente fue la señora Gloria Jerónimo, que ella es exactamente instructora de los expedientes de nacionalidad y de la subdirección, y nos explicaba que la IA está interviniendo ya en los expedientes, en la resolución de los expedientes. ¿Cómo interviene la IA? Leyendo la documentación, leyendo el documento que nosotros mandamos escaneado, lo lee. Como todo IA y como todo pues tiene un desarrollo informático y demás, y es capaz de entender si el documento es válido o no es válido. Y de hecho el consejo que nos dio ella práctico es, si queremos que esto vaya más rápido, presentemos la documentación escaneada de la mejor manera. Por tanto, el robot, por así decirlo, lo va a leer de la mejor manera. No es lo mismo enviar un pasaporte escaneado que se ve borroso a un expediente escaneado que se vea perfectamente la imagen, que se lea perfectamente la fecha de emisión, la fecha de caducidad, el número de pasaporte, porque ahí entrará la IA a resolver nuestros expedientes de nacionalidad. Y me encanta la idea de que ya esté la IA dentro de nuestro sistema de nacionalidad española y ojalá entre la IA ya en extranjería también, que ya está entrando, porque ya digamos que la idea es que los procesos vayan mucho más rápidos y que la IA intervenga para ayudarnos, porque la IA al final viene para complementar al humano, para ayudar al humano, no para sustituirlo, y creo que eso está más que claro en lo que cada día vamos viendo mucho más. Y nada, la IA está ahí. Si nosotros como abogados, como asesores, organizamos bien el expediente, presentamos bien el expediente, digamos que puede ser que ese expediente sea resuelto más rápidamente, y esa es la única ventaja que podemos tener frente a otros expedientes o frente a otros despachos de abogados a la hora de presentar los expedientes. Quería dejar esta anotación porque seguramente vendrán más noticias de la IA con respecto a nacionalidad española, y es normal, si nosotros como abogados nos estamos digitalizando, nos estamos actualizando, la administración igual. ¿Qué va a un ritmo diferente? Claro, estamos hablando de todo un monstruo administrativo a lo que puede ser un despacho de abogados que es más privado, que puede ir más rápido, que hay menos gente, ¿no?
al final la administración es muy grande, hay muchos funcionarios y no es lo mismo dar una formación a 12 personas que dar una formación a 300 personas. Claro. Entonces, claro, es normal. Pero bien, ahí está la IA, está presente en nuestro día a día y también está presente en nuestros expedientes de nacionalidad. Y para terminar, me encantaría ya que pudiéramos dar como esas conclusiones de este podcast de la mano tuya, Sheila, y me gustaría también, que está un poquito fuera de guión, pero sí me gustaría que, no sé si recuerdas cuando obtuviste tu nacionalidad española. Pero el mío, por ejemplo, en el mío fue muy diferente porque como mi padre tuvo la nacionalidad española y yo estaba todavía en Perú, Vale. todo el trámite se hizo desde el consulado español ahí en Lima. Ah, vale. Entonces yo ya vine con pasaporte español aquí a España. Ah, vale. Yo no tuve que pasar por un NIE, no, Vale. directamente mi hermano y yo vinimos con el pasaporte español. Aquí pedimos al Registro Central de Madrid, del Registro Civil Central, pues pedimos el certificado de nacimiento y con eso pues fuimos a la Ya te fuiste policía. de ahí. Sí. En mi caso también fue particular. No fue por residencia, yo tuve una residencia por familiar comunitario, la primera que tuve porque mi madre estaba casada con español, que es mi padre, y hubo un proceso de adopción por medio. Oh. Entonces, claro, al ser yo adoptada siendo menor de edad, digamos que mi nacionalidad es de origen. O sea, yo soy originariamente española, a diferencia de, por ejemplo, puede ser una nacionalidad derivada por residencia. Entonces, lo mío fue también muy diferente a lo que estábamos hablando el día de hoy. No fue una residencia no fue una nacionalidad por años de residencia, sino más bien una nacionalidad directamente como si yo hubiera nacido en España Claro. y sea hija, en este caso, de español. Lo quería como también traer para que las personas que nos vean en este podcast también vean que nosotras, pues al final somos abogadas extranjeras, bien nos hemos criado aquí porque llevamos muchos años en España, nuestra cultura al final es española y manejamos mucho este tema, pero también que se vean un poco identificados con nosotras. Y nada, conclusiones. Pues lo que de esto, Diana, primero que espero que todo lo que hemos dicho aquí en este podcast yo creo que será de muy utilidad y para que todas las personas puedan entrar a ver el podcast y puedan pues resolver esas inquietudes, ¿no? Que de pronto hemos manifestado, pues esas preguntas cotidianas, ¿no? Del día a día, de esas dudas de nuestros clientes y también de no clientes, ¿no? Y puedan pues ponerse un poquito en situación y también otras personas que si realmente pues están interesadas en querer instaurar su vida aquí en España, pues no dejen pasar mucho tiempo y si están en los tiempos, pues poder optar por esta solicitud de nacionalidad española, que no es tampoco tan complicado, ¿no? Correcto. Y por otro lado, el tema de los familiares, ¿no? Esa gran ventaja de poder regrupar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, nuestras parejas, es muy importante, ¿no? Y me remito a todo lo que hemos dicho, al tema de las ventajas, al tema de esa predisposición también nosotros como despacho que tenemos pues para asesorar, para informar, también esas charlas que estamos haciendo gratuitas, ¿no? en el propio despacho, que van a servir de mucha ayuda a mucha gente para que también se informe, ¿no? de toda esta documentación, de esos requisitos mínimos que requiere pues para poder optar por esta nacionalidad. Muchas gracias, Sheila, por recordarme esa parte de las charlas. Estamos dando charlas presenciales en la oficina de Barcelona gratuitas. Cada vez son más gente, cada vez se acerca mucho más gente. La idea de esas charlas fue tocarnos, vernos, porque al final la gente pues también le gusta esa parte de ver al abogado, de ver la oficina, de ver al asesor y de poder explicar, que le expliquemos qué es lo que necesitan. Esas charlas se están dando cada principio de mes. Ahora la próxima la tengo el día 7 de noviembre a las 10 de la mañana. Será esta vez en la mañana, también para que la gente que trabaja de tarde pueda venir por la mañana. Y nada, pues muchísimas gracias, Sheila, por este podcast. Me encantaría seguir invitando a la gente para que sigan nuestro canal, para que puedan ver este podcast y para que puedan ver todo lo que vienen, incluso lo que ya están. De hecho, en este canal de YouTube hay muchos videos de la mano mía y de la mano de Ana Nicolás,
donde hablamos de nacionalidad española por matrimonio, nacionalidad española por residencia, nacionalidad española por opción, nacionalidad española por menores. O sea, hay todo un documental, digámoslo así, de vídeos donde cada caso de nacionalidad la pueden ver, y como tú decías, pues también nos pueden preguntar y estamos a disposición de cada uno de ellos. Así que nada, Sheila, muchísimas gracias. Gracias Y a nos ti. vemos en el próximo podcast, que espero que sea muy pronto. Veremos sobre qué será, sobre qué tema será. Pero nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por compartir ese espacio con nosotros, y esperemos que mucha gente vea este podcast y que pueda comentarnos, que dé me gusta, que comparta y que siga viendo todos los vídeos de nuestro canal. Muchas gracias, Sheila. Gracias.